Porque en el reino de Dios el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Amén. Cuando el Señor Jesucristo les quiso hablar a un parito ahí que querían estar, su mamita les estaba diciendo que estuvieran al lado de él, ¿no? En su trono y todo eso. Él le empezó a explicar muchas cosas que después Pablo repite más adelante, donde él nos hace ver que en realidad el más grande en el reino de los cielos es el que sirve a sus hermanos. Esa es la manera. Aquí no nos enseñoreamos unos de otros en el reino de Dios, sino que servimos a los demás. Y en eso se da cuenta en realidad qué persona ha puesto en práctica lo que los principios de la palabra dicen o no. Amén. Pasa igual aquí que en Guatemala, me imagino, ¿no? Entonces, amados, yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 28. Este es tal vez un buen momento para decir que este es un llamado de Dios para toda la iglesia de Cristo en todo lugar. Mateo, capítulo 11, verso 28, en la versión Reina Valera la voy a leer, por favor. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estos versos los hemos oído hace mucho tiempo, amén. Pero ¿qué será que las versiones tan lindas que hay hoy, que podemos accesar, ¿no? Que podemos leer, nos ayudan a entender un poquito más el significado? Hay otra versión que es la TLA, que nos dice lo mismo pero con palabras distintas. Pero para mí es un poquitito más sencillo de aprender, o sencillo de entenderlo. Voy a leerles yo en la versión TLA el mismo, ¿sí? Sí, vamos a estar ahí mismo en Mateo 11, 28, del 28 al 30, solo que la versión TLA lo dice así: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Verdad que está un poquito más sencilla? Ahora, ¿a qué se refiere ahí? El contexto, ¿sí? Lo que la palabra de Dios está enseñando ahí es básicamente de relaciones interpersonales. O sea, en la manera en la que nos conducimos con nuestro prójimo, con nuestro próximo, con el que está cercano a nosotros. ¿Sí? Recordando que la palabra de Dios dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿verdad? ¿Y verdad que es una carga difícil o no? No es fácil aguantar al hermanito lija. Y hay en toda Latinoamérica y el mundo. Abundamos. Hay gente a la que uno se le acerca y parece que raspara en lugar de apoyar. ¿Sí? Y mucha gente por eso se asustan un poquitito dentro de la iglesia, porque pero si ellos también se pelean, tienen problemas. Sí, disculpe, para eso están los hospitales. ¿Quién se va a asustar porque al llegar a un hospital hayan enfermos? ¿Verdad que sería ilógico que yo dijera: no, yo no voy a los hospitales porque tienen muchos enfermos? No, pues aquí en la iglesia no hay perfectos. Y si usted se cree perfecto, véngase, vamos a liberarlo de una vez. No hay justo, ni siquiera uno, dice la palabra. Amén. Pero estamos en pleno procesamiento. Diga conmigo: proceso. Todos estamos en proceso. Amén. De hecho, desde el día en el que Dios te da una palabra, ¿sí? Profética, ¿sí? En el día en el que Dios te revela algo que va a hacer en tu vida, a través de un profeta, a través de la palabra de Dios, que es la profecía más certera, ¿sí? En el momento que Dios dice que va a hacer algo contigo, puede ser que pase en el instante, lo he visto. Puede ser que pase unos minutos después, horas, meses, días,
años después, pero de que va a llegar, va a llegar. Como dice la palabra en Habacuc, aunque tardare, ciertamente llegará. Porque cuando el profeta habla, te cambian los tiempos. Amén. Pero desde el día en el que Dios habla a tu vida hasta el momento en el que te encuentras en lo natural con esa palabra profética, hay un espacio, ¿sí?, de tiempo. Y ese espacio a mí me gusta llamarle obediencia a su palabra. Amén. Es la única manera. Y en lo que uno empieza a ser obediente con respecto a lo que Dios ha dicho en toda su palabra, ¿sí?, en lo que uno vive en esa bendición de Dios, se va acercando al día, porque no eres el mismo el día que Dios te lo habla al día en el que Dios lo manifiesta. No eres lo mismo. Y te lo digo con experiencia propia. Yo fui inválido 9 años. ¿Sí? 9 años, no pude caminar. Y yo recuerdo el día específicamente en el que Dios me sanó. Yo sé el día en el que Dios me sanó. ¿Sí? Yo sé ese día. Sin embargo, cuando me levanté de que habían orado por mí, yo no podía mover las piernas de todas maneras. Pero sé que ese día Dios me sanó. No te lo puedo explicar, pero así es. Es una certeza de lo que se espera. Es una convicción de lo que no se ve. Algo pasó en mí. De alguna manera Dios, algo hizo que me cambió, pero yo seguía igual. De hecho, mi pregunta con Dios después era: ¿por qué no me sanaste así? Y Dios en su misericordia me contestó: porque lo que estaba tratando en tu corazón era tu terror a morir. Amén. Hay mucha gente que ora por enfermedad porque no se quiere morir. Yo no estoy diciendo que quiera morirse, aunque Pablo dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Pero es una realidad. Todos vamos caminando hacia la muerte. Vamos a llegar ahí. El asunto es que se tarde, ¿no? Y no salir corriendo hacia ahí, ¿verdad? Pero de aquí a que eso llegue, en realidad vas a ver lo que realmente existe. Ahorita vemos como por espejo, dice la palabra. Por eso el mejor lugar para predicar es un velorio. Ahí sí la gente piensa que un día va a morir. Ahí sí la gente sabe que ahí hay un estuche donde un día lo van a meter. Ahí sí. Pero antes de eso, no, a mí no me pasa nada. Yo me acuerdo antes de estar enfermo, que pues yo vine a estar enfermo antes de conocer a Cristo. Y ya mi familia lo conocía. Y yo me recuerdo que yo hacía no puedo llamarle pacto porque no entendía, pero un trato con Dios. Yo me dedico a hacer lo que yo quiera y tú me cuidas. ¿De cuándo acá? Hasta que entendí que Él es el que truena los chicharrones, dicen ustedes aquí en México. O sea, Él manda y yo obedezco. O sea, Él no hace caso a lo que a mí se me da la gana, sino que yo hago lo que a Dios se le da la gana. Y perdón que lo diga tan fuerte, pero así es. Él es el Rey. Él es el Señor de señores. Delante de Él toda rodilla se dobla. Amén. Arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de esta tierra. O sea, el diablo no está haciendo una fuerza con Dios a ver si le gana. Porque a veces así vivimos. Disculpe, aquí el único y verdadero Dios es Jehová Dios Todopoderoso. Amén, que se reveló a nosotros como su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso hemos sido libres, ¿sí o no? Y tenemos vida eterna. Esa es la verdad. Pero hay gente que piensa que el diablo le está haciendo la negativa, ¿sí? Y siempre que le hablan de una profecía, de algo que le va a suceder: ay, hermano, para ahí se acuerda que el diablo se va a levantar. Me revienta oír eso. El que está en autoridad tiene autoridad, punto. Sí, y disculpe que se lo diga así, pero aprendí de autoridad estando en el gobierno de mi país. O sea, tenían que entrar los del canal cristiano de mi país, el canal 27, no sé si alguna vez, pastor, oíste del pastor Luis Fernando Solares, el hermanito lindo le decimos, porque a todo mundo le dice hermanito lindo, Dios le bendiga, hermanita linda, Dios le bendiga. Entonces el hermanito lindo le decimos con mucho respeto.
Pues resulta que los camarógrafos necesitaban entrar al Palacio Nacional a grabar. Y me llaman y me dicen: hermano, estamos aquí en la puerta del palacio, necesitamos entrar a grabar al tercer nivel. Y les digo: ok, un minutito. ¿Qué cree que hice yo? Me fui para ahí y le hablé a los guardias: abran las puertas ahorita, porque van a entrar los del canal y van a ir a grabar. ¿Por qué? Porque tenía autoridad. Amén. El que tiene autoridad, no pide permiso. Amén. Cuando Dios ya nos dijo algo, así debiésemos ser. Y ahí dice en su palabra que nosotros, sí, podemos ser libres, que su yugo no es difícil de llevar. Pero algo está pasando ahí que no concuerda, no cae, no encaja. Y miren, así lo hice. Es la única vez estando ahí en el gobierno. Resulta que también pasamos por los Estados Unidos. En mi vida no había tenido que hacer línea para pasar en Estados Unidos. De hecho, ni siquiera presenté mi pasaporte. Lo mandé con los de seguridad. Cuando tú sabes que los ángeles de Dios, dice la palabra, que son agentes ministradores que están al servicio de sus santos y que obedecen a la voz de su mandato, son otros 20 pesos. Ya no pides permiso, pero si sabes que Dios dijo, así es. Punto. ¿Sí? ¿Y quién se va a enfrentar al Dios único y verdadero que no ha perdido una sola batalla? ¿Quién? Nadie. Es que no hay otro Dios. No existe. Así lo dice la palabra. No hay otro. No lo hay. Entonces, cuando ya sabes que tienes autoridad, tú sabes y caminas en autoridad, no haciendo que se haga lo que se te da la gana. Porque en el reino de Dios, Él es el rey. Pero si Dios te dice: voy a hacer contigo tal cosa, así es. A nosotros lo único que nos toca es obedecer. Pero no porque la profecía se haga realidad, porque eso va a pasar. O sea, dice la palabra en Isaías que Dios habla el final desde el inicio. ¿Has leído eso? O sea, Dios no espera a ver qué le pasa al hermano y así ahora le vamos a encaminar el rillito por acá y ahora su caminito por aquí. Vamos a ver, hoy se metió en un problema. No, a Dios nada lo agarra por sorpresa. Él habla el final desde el inicio. O sea, Dios ya sabe cómo vas a estar tú en tu vida. Por eso no se avergüenza de llamarte hija, hijo, su amado, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos según la palabra. Pero vivirlo. Y ahí dice que la pasamos angustiados, porque la iglesia en general sufre adentro de su corazón porque no ha podido ser obediente a ciertas cosas que Dios le ha dicho. A todos nos pasa. Yo me acuerdo cuando me enfermé, ¿sí? Después de eso, a los meses vine a Cristo. A los meses de eso. Es un testimonio muy largo, entonces no se los puedo contar en un ratito. Pero yo me recuerdo que hay un tío mío, se llama Jaime Díaz. Él es pastor de Elim. O sea, así rajatabla, ¿eh? Es así de los buenos, ¿va? Para orar. Y recuerdo que él me llegó a buscar, pero yo no era cristiano. Yo no creía. De hecho, yo me burlaba de los panderetas, de los aleluyas. Me caía mal ver a la gente en las iglesias cristianas evangélicas. Me caía mal. Me chocaba, ni modo, el demonial que ha de haber andado encima, ¿no? De seguro por eso me chocaba. Pero recuerdo que ese día estaba donde mi abuelita, como es una casa del centro de la ciudad, las casas son así coloniales, ¿no? Ya antigua. Entonces todos los cuartos quedan en un lado de la casa y aquí de este lado hay un patio largo, ¿no? Pero al medio había un comedor en un casi segundo piso. Había que subir unas gradas. Y entonces mis primos y unos amigos estábamos reunidos en casa de donde mis abuelos. Y entonces ellos estaban hacia arribita y a mí literalmente me bajaron porque no podía caminar bien. Entonces me bajaron y me sentaron en la sala para que mi tío Jaime Díaz orara por mí. Y me recuerdo que iba con 3 o 4 señoras buenas para orar. Ellas no eran de las que: ay, Padre, en el nombre de Jesús. No, hombre, las señoras con toda la garra, ¿no? Y entonces viene mi tío y me dice: mira, Emilio, vamos a orar por vos. Y le digo: pues gracias, tío, ¿verdad? Porque como hablábamos con el pastor, pues qué político dice que uno ore por él, ¿verdad? Si saben que lo que necesitan es protección para todo lo que andan haciendo, hasta que Dios toca su corazón y los cambia. Porque lo he visto. Dios cambia los corazones incluso de los políticos. ¿Usted lo sabe?
Alguien les tiene que predicar. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Así que hay que predicar. Pero la cosa es que viene mi tío y me dice: voy a orar por ti. Y bueno, me sentaron. Yo estaba así como está el hermano, mi tío acá, y las señoras hacia al lado, así, listas para orar. Entonces viene mi tío y me pone la mano en la pierna, con permiso, hermano, y empieza a orar. ¿Sí? Y empieza a orar y a orar y a orar y a orar, y en el nombre, y de repente dice: así dice el Señor. Y yo así: ¿qué Señor? Yo no le atinaba nada de eso del lenguaje cristiano. Y me dice: dice Dios que esa pierna está sana. Y yo me le quedo viendo, ¿no? Y así con el rabito del ojo miraba a mis primos y a mis amigos, y todos: aleluya, pandereta, me decían desde arriba. Va de burlarse. Y yo tratando de estar serio, porque mi tío se enojó, ¿no? O sea, estaba así muy... Yo lo había enojado, él lo que estaba era lleno del Espíritu de Dios y convencido que Dios me iba a sanar. Para hacer corto el cuento, viene él y me dice: termina de orar. Las doñas se callan al fin de orar, porque eran buenas para orar. Entonces me dice, viene mi tío y levanta las manos y dice: gloria a Dios, porque la sanidad vino a esta casa. Entonces me dice: Emilio, ¿cómo te sentís? Y le digo yo: no, pues muy bien, le digo, muy bien. Lo único es que la pierna que estaba mal era la izquierda, no la derecha. A mi tío no le dio gracia y se me queda bien, porque yo no se lo dije de una manera respetuosa. La verdad, yo me estaba burlando, ¿sí? Y entonces me dice: tené cuidado, porque con el Dios vivo no se juega. Si Dios dice que esa pierna está sana, está sana. Y yo: va, tío, buena onda, gracias, te agradezco mucho. Mira, ¿me puedo levantar ya? Gracias por haber venido, váyanse. Así de abusivo. A las 2 semanas de eso, la pierna derecha me estaba doliendo igual que la izquierda, ya no la podía mover tampoco. ¿Se imagina lo que pensé? Me acordé de mi tío, por supuesto, pero según yo, lo que tenía era una maldición encima. Algo feo me había echado el don ese. Yo no le creía a Dios. Entonces no le puedo contar todo lo que pasó, pero llegó el día en el que, como le dije hace un momentito, yo sé que Dios me sanó. ¿Sí? Y luego de eso, todo un proceso hasta el día en el que tuve que volver a aprender a caminar. Y como yo le digo a mi familia, ¿no? A todo lugar donde yo llego y camino, es para la gloria de Dios, porque no se supone que tenía que caminar. Pero la palabra de Dios dice: porque no morirás, sino que vivirás para proclamar las maravillas de tu Dios. Así está. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará. ¿Verdad que lo sabes? ¿Y quién es la verdad? Ajá, la verdad no es una filosofía, no es un cuento, la verdad es una persona. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, cuando conoces a Cristo, la verdad ilumina nuestro entendimiento. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera, ¿no? Eso es la palabra de Dios. Entonces, mis amados, ¿por qué dice aquí la palabra que nosotros estamos angustiados? Y lo peor es que les pregunto: ¿es verdad? Porque si la palabra de Dios lo dice, así es, ¿sí o no? ¿Verdad? Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y dice uno: ¿pero por qué? Una de las cosas que a mí me llamó la atención de los evangélicos, porque mi mamá me hizo trampa. Oró por mí tanto tiempo que de plano yo tenía que llegar a los pies de Cristo. Esos son otros 20 pesos. Cuando una mamá ora por uno, lo marca el Espíritu Santo y hasta que se quiebra vas a llegar. Y yo soy testigo de eso y ejemplo. Pero mi mamá, ¿cómo les digo yo? De todo lo que ella pudo orar, lo que ella siempre me decía: vas a predicar, Emilio. Yo le decía: no, mamadita, yo que eso de los panderetas, no. Y aquí estoy. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios tiene una promesa y dice: cree tú y serás salvo tú y tu casa. O sea, había esa promesa. Mi mamá la creía, yo no. Entonces, y después entiendo yo que hay otras verdades en la palabra, ¿sí? Revelación, si usted quiere, donde dice que nosotros siempre estamos angustiados, pero después da la solución: vengan a mí y yo los haré descansar. ¿Descansar de qué? Dígame si no es horrible ser religioso. Yo le llamo religioxidación.
somos tan religiosos tratando de aparentar la libertad que en realidad sí la tenemos, pero que no la podemos vivir. Y a mí me causó un problema, una angustia eso. Pues yo, ¿por qué la Biblia dice todo el que está en Cristo? Eso es una verdad absoluta. O sea, vienes a Cristo, eres una nueva criatura. Y después, ¿qué dice? Pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa parte donde dice las cosas viejas pasaron es pasaj, lo mismo que Pascua, que cuando el ángel pasó y no va. Eso implica que cada área de nuestra vida la tenemos que confrontar. Y entonces sí, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, tú tienes que confrontar tu mal carácter, Emilio. Sí, papaito. Es que mi abuela era gritona, mi mamá era gritona, yo grito. Pregúntele a los psicólogos quién es un enojón. Es el más temeroso. Es un niño gritando que lo ayuden porque ya no aguanta el terror que tiene. Eso es según la psicología. Y si usted no puede decir amén, diga ouch. Se vale. Ay, hermano, es que en la iglesia me humillaron. Disculpe, al humilde no se le puede humillar. Y si no puede decir amén, diga ouch. Lo que tenemos es una carnota que estamos alimentando constantemente y que el día menos pensado nos brinca. ¿Sabe cómo se mata la carne? De hambre. Sí, una persona que es violenta, una persona que tiene problema de ira, y usted lo ve viendo películas de matados, de gente que no se controla, ¿qué cree usted que le va a pasar? Le está dando de comer a la carne, y son las obras de la carne, ¿sí o no? ¿Usted se la sabe? Iras, disensiones, contiendas, y en esa listita mete también a los desobedientes de los padres. Ouch. Sí, esos griteríos, esos enojos con la gente no son de Dios. Pero ¿por qué nos brota? De alguna manera estamos alimentando esa carne. De alguna manera esa nueva vida, sí, esa novedad de vida, le llaman los estudiosos, que tenemos en Cristo, ahí está. Porque si ahí dice que somos nueva criatura, somos nueva criatura. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Y máxime cuando estamos con los pastores. Uno le pregunta al pastor: y pastor, ¿y qué tal la iglesia? Pues ahí está, hermano. Eso del ministerio, viera lo que conlleva. Es que, hermano, soportar a la gente es difícil. Ay, no me mire así. A Jesús le pasó. Después de que se le fueron unos, le dijo: ah, sí, y ustedes también se quieren ir. Léalo en la Biblia. O sea, no es fácil, porque el que no quiere cambiar, mejor que se vaya. En serio. Yo predicaba mucho en congresos de jóvenes. Y una vez los muchachos, una vez en un congreso de jóvenes, un muchacho se levanta en plena prédica así, me dice: bueno, me dice, si ya soy salvo, ¿por qué Dios no me llevó al cielo de una vez? Lógico, ¿no? Lógico. Y le digo: porque en lo que estás aquí, papadito, vas a aprender, con anestesia o sin anestesia, pero vas a aprender. Ouch. A mí me tocó sin anestesia. Mi mamá oraba por mí constantemente y yo no quería. ¿Y sabe cómo llegué a los pies de Cristo? Inválido. Yo no quiero que la gente llegue así, ni voy a maldecir a nadie para que le pase, pero en mi caso fue justo y necesario, dirían allá del otro lado. Nuestro deber y salvación. En serio, me pasó. Yo no hubiera querido llegar así, incluso como no conocía a Cristo. Cuando me quedé inválido, me recuerdo un doctor de apellido Palé, italiano, amigo de mi hermano mayor que es médico. Y le dice: mire, doctor, le dice el doctor Palé a mi hermano, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que el muchacho no tiene arreglo. Y yo me le quedo viendo al tipo. Dice: esa pierna que, porque ahí solo tenía mala una, ¿no? Me dice: esa pierna que él tiene mala, lo que vamos a hacer es que se la vamos a soldar.
como que era la pata de la silla, la pata de la mesa. Y mi hermano todavía le dice: mire, pero fíjese, doctor, que él toca batería. Y cuando uno es baterista, uno se tiene que agachar. Se supone que son 45 grados los que tiene que ir para tocar bien. Se dice: él es baterista, no puede usted soldarle la pierna. Y le dice el doctor: no, no hay problema, lo vamos a soldar en cierto ángulo para que le quede ahí medio. En serio, yo tenía ganas de agarrar de un garrotazo al bendito doctor. Yo no era cristiano, ¿qué iba a pensar? Y usted sabe cuál fue la intención que tuve. Bendito Dios, fui muy cobarde y no lo hice. Pero yo me quería matar. Yo me quería quitar la vida, porque el que era el baterista de la escuela del colegio salesiano del Don Bosco en Guatemala, ¿verdad? Ay, el que todo mundo quería ser baterista, para él le había tocado. De la noche a la mañana el orgullito, ¡pac!, reventado. Entonces ya no tenía de dónde agarrarme, no tenía a Cristo. ¿De dónde me iba a agarrar? Ahora imagínese usted, para seguir con lo del tema, cuando vengo a Cristo y veo que todo había sido cambiado, que era una nueva criatura. Tuve que entender lo que te estoy compartiendo. Las cosas viejas, pasaj. Hay que ponerle la sangre del Cordero en esa área de tu vida donde tú y yo hemos estado batallando. Porque el fruto del Espíritu, y no dice los frutos, ¿verdad? Dice el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Dios mío, cuando uno deja de ser orgulloso, ¿sí? ¿Por qué dice la palabra del orgulloso? Al orgulloso lo ve de lejos. ¿Te imaginas? Pero al que está quebrantado de corazón, al humilde y quebrantado de corazón, con él está el Señor. ¿Ves la diferencia? Pero en el mundo te dicen: no, a mí el que me la hace me la paga. Me hacen una, le hago tres. ¿Sí o no? ¿O solo pasa ahí en Guatemala? Es que está en el corazón. Usted se va a meter con un húngaro, con un sueco, con un hindú, y en todos es el mismo corazón de piedra que Dios está cambiando. Si quiere. Porque esto es si quiere. Yo me acuerdo que hubo un momento de religioxidación en mi vida, que mi excusa era: es que Dios no me ha cambiado. Hipócrita. Allá en Guatemala, ¿verdad? Mire qué excusa sonaba espiritual, ¿no? Esa era la uno. Es que Dios no me ha cambiado todavía, teneme paciencia. Descarado. ¿Sí o no? La Biblia dice: he aquí yo pongo la vida y el bien, la muerte y el mal. He aquí yo pongo delante de ti. Escoge tú la vida para que vivas. ¿Quién escoge? Yo. Ustedes han de haber oído de guerra espiritual, ¿verdad? ¿Sabe dónde comienza la guerra espiritual? Levante su dedo así. Por favor, levante su dedo conmigo como que fuéramos de primaria. ¿Sí? Ahora señálese. Aquí empieza la guerra espiritual. Deje de estar echando fuera demonios de su nación si usted todavía le sirve. Y si usted no puede decir amén, diga: amado, es que es bien fácil. En serio, para el religiosidado, pararse en una tarima y decir: en el nombre de Jesús, y leer los textos, ¿no? Y un gran decreto. Y él es un gran hipócrita. Eso solo el Espíritu Santo lo sabe. Pero que me pase a mí, eso sí está duro. Te estoy diciendo y te estoy abriendo mi corazón porque me ha pasado. Tuvimos el privilegio de estar en una de las iglesias que fue pionera en todo esto de guerra espiritual, el doctor Harold Caballeros. Aprendimos y nos sentamos así a los pies de él para aprender. O sea, no te estoy hablando de lo que no sepa, pero según nosotros solo era echar fuera demonios. Mira lo que dice la palabra. Es el segundo verso que vamos a leer. Vamos a ver. Déjame brincar un poquito por cuestión del tiempo. Déjame ver. Te lo voy a decir así. ¿Te recuerdas cuando en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo iba a ser apresado? Sí, para no tener que leer todos los versos que traía de ahí por cuestión del tiempo. ¿Te recuerdas que había un guatemalteco entre ellos, entre los apóstoles? Que le voló la oreja al que iba a agarrar a su maestro. Ese era Chapín.
¿En serio? ¿Qué hubieras hecho tú si iban a agarrar a tu maestro? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues sacó la espada, si para algo la llevaba. ¿Qué? ¿Usted cree que solo era para que se miraba bien el look de ese día? No, iban decididos, estaban asustados, más bien aterrorizados. Y cuando ven que van a apresar al Señor, ¿qué hubieras hecho? Yo le arranco la cabeza. ¿Cuál tu oreja, papá? Este no tenía pulso, no tenía puntería. Y le arranca, le pega el machetazo, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Agarró la oreja y sí la machucó. ¿Verdad que no? Usted se imagina, lo están apresando injustamente al Dios del universo, ¿sí? Al Rey de Reyes. Y él recoge la oreja y dice en la Biblia que se la vuelve a pegar. Mansedumbre. Porque su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Amén. Grande en misericordia, lento en la ira. Y todavía le dice al apóstol, le dice: ¿acaso no sabes que puedo mandar a traer unos cuantos ángeles para barrer a estos? Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Aprended de mí que soy manso y humilde. La iglesia cómo es reconocida por la humildad y la mansedumbre, ¿no? Allá en Guatemala les iba a decir yo, no me dejaron terminar. Es que aquí, hermano, el que se mete con un hijo de Dios, sí, yo creo que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también si el hijo no está correcto conforme a la voluntad de Dios, no se la va a disfrutar igual. Porque el juicio de Dios viene para todos aquellos, ¿sí o no? Los que no han conocido a su Hijo Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O que uno le pide que los desvanezca, ¿no? Que los borre. No, hombre, déjalos que estén ahí, que miren cómo Dios te honra. Pero ese es cuando tú ya estás humilde de corazón, porque de lo contrario sería contra tu misma alma. Amén. Entonces, mis amados, algo está pasando con la iglesia. ¿Por qué aquí en la iglesia todos estamos tan lindos, no? La Biblia bajo el brazo, si usted usa de papel todavía. Cuando dice vamos a ir al verso tal, saca su Biblia, la versión última del Bible Study de hoy, ¿verdad? Y todavía se voltea así: bueno, espérate, yo te la busco. Es que es de papel, ¿qué te pasa? ¿Se usas papel todavía? ¿Y qué versión? Ay, no, es que yo solo uso para iPhone. Lo importante es el espíritu de la palabra, no la letra, ¿sí o no? Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hasta para usar la Biblia debemos usarla de manera correcta. O sea, es la palabra de Dios. Amados, ¿por qué no se nota la Biblia en nosotros? La palabra de Dios dice que no tenemos que ser oidores solamente, sino hacedores. Pero hacer en alguien más es más fácil, ¿no? Y ay, ¿por qué no hiciste eso? Tendrías que haber hecho tal cosa, debieras hacer tal otra. Y ahí está el dedo, cuando la Biblia dice que no debemos enjuiciar a nadie. Estar juzgando al hermano. ¿Se acuerda lo de el tronquito del ojito? La pajita del otro y la gran caña que cargas adentro del ojo tú. Porque es más fácil ver los problemas de alguien más que los tuyos, ¿sí o no? Hasta que el Espíritu Santo te convence de pecado. Cristo no vino a condenar al mundo, sino a convencerlo de pecado. Pero es más fácil convencer a un impío que a un religioso. Así de duro. Entonces yo no vine hoy para decirte o acusarte. No. Yo vengo a decirte lo que Dios quiere hacer. Te vengo a decir a recordarte lo que Dios ha dicho sobre esta casa. Amén. Pero ¿de qué sirve que te lo diga si tú no te la crees que tú estás incluido ahí? Van a venir miles y los van a pastorear. ¿Quién? El siervo. No le da. En serio, no se puede pastorear a tanta gente. No se puede. Ni siquiera ministrar a tanta gente.
Un paréntesis, estuve en Venezuela, lo que te venía contando. Fuimos a un lugar que se llama el Valle del Tuy. Eso es como Catemaco aquí. Ay, la gente oye el nombre. Ay, ¿qué pasó ahí? Dios guarde. Ajá. Ahí. Y ahí hicimos el evento evangelístico. Yo no quería una cosecha en otro lado, la quería ahí, porque Dios lo había dicho. Pues yo no quiero menos de lo que Dios haya dicho. Y yo ni siquiera había ido a Venezuela. Uy, el país comunista. Sí, ahí. Ahí. No te puedo contar todo el testimonio, pero llegamos al lugar. Nosotros esperábamos, como era el día de la marcha para Jesús, esperábamos 10,000 personas. Y eso para nosotros era, o sea, demasiado, porque el que iba de evangelista, Rich Vera, no sé si has oído hablar de él, pupilo de Benny Hinn, tiene su iglesia en Orlando, Florida, y nos conocemos, tenemos una familiaridad con él muy, muy estrecha. Y este hombre era el evangelista en otro de los campos, y yo aquí, ¿verdad? Y cuando vamos a la marcha para Jesús, dijimos, en Venezuela, aquí, ¿quién va a llegar? No hay medios de comunicación, no se pueden comprar vallas gigantes para hacer, no, ¿de dónde? Celulares, lo que van pudiendo van usando. Hermanos, y cuando llegamos en la reunión de Marcha para Jesús, donde él estaba, 11,000 y tantas personas, y donde yo llegué, 11,000 gentes también. Yo me quedé impresionado y dije, ¿y entonces el evento cómo va a estar? Si ya vinieron hoy, no llegan mañana. El Emilio, mis limitaciones. Hermanos, en el Valle del Tuy, puedes verlo en el internet, ahí está. Ahí el evento fue de 70,000 personas la primera noche. La primera noche, y como eran dos, la segunda fueron 120,000 personas. ¿Cómo ministras 70,000 personas? ¿Cómo ministras 120,000 personas? Pero si para orar por 25 uno tiene que hacer línea. Sí, y empezamos a ver endemoniados por todos lados. O sea, hubo un momento que uno dice, entre tanto endemoniado. Ajá, o sea, ¿cómo oras por enfermos y estás viendo que el Espíritu Santo lo estaba haciendo? No nosotros. Gloria a Dios por eso, porque no eres tú, es el Espíritu que está en ti, el glorioso Dios único y verdadero, el que hace los milagros, el que hace los portentos, las maravillas, las señales. Eso es avivamiento. Y es lo que te va a pasar aquí. Así de sencillo. A ustedes Dios ya se los dijo. Solo se los estoy recordando. La cosa es si tú te crees en los que están allá adentro del estadio, en la cancha, metiendo los goles, o si eres de los que están en el graderío aplaudiendo para que los vayan a tocar, ¿no? No. Tú decides. Pero la palabra de Dios nos enseña que somos nuevas criaturas, que todo el que está en Cristo es nueva criatura. Y todo lo que hemos tenido en nuestro corazón que nos condena, ¿sí? Todo aquello que no hemos querido cambiar porque no se nos ha dado la gana, ¿sí? Ya no debiera existir en nuestra vida. Hay derecho legal para ser libre, ¿sí o no? El acta de decretos que nos era contraria fue crucificada en la cruz del Calvario. Todo lo que nos acusaba. Y la Biblia dice que nosotros podemos venir confiadamente hasta el mismísimo trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar el oportuno socorro. Dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. O sea, hay esperanza. Pero la gente que va a venir por miles y miles y miles que Dios te ha dicho, ¿a qué van a venir? Porque las ovejas se reproducen entre las ovejas. No es el pastor el que las reproduce. Entonces la oveja que venga te va a ver a ti. Máxime si son jóvenes. Miren al joven lo que le revienta. Una de las cosas que le revienta es la hipocresía. Yo no le puedo decir a mi hija, mi amor, trata bien a tu mamita, no le hables feo, háblale bien, obedécele. Y cuando yo le hablo a su mamá, le grito. Si soy un abusivo con su mamá, ¿dónde aprende ella? En lo que yo hago, no en lo que yo digo. Y la iglesia se volvió experta en decir y no hacer. Pero la palabra de Dios nos da esperanza. Se puede. Sí se puede. Mira lo que la Biblia dice. Vamos a ir ahora en el Evangelio según San Juan, verso 14.
quiero refrescar un poquitito lo que dice ahí, que es el momento en el que están apresando a nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 30 y 31. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 30 y 31. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene ¿qué? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Dígalo otra vez: él nada tiene en mí. Ven qué hermosa lección la que nos dejó el Señor Jesucristo ahí. Ahí viene, pero nada tiene en mí. Nada. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vámonos de acá. O sea, él nos deja una gran lección, el Señor Jesucristo ahí, donde nos hace ver que ahí viene el enemigo, pero no tiene nada contra ti, no tiene nada contigo, no tiene ningún asidero para manipularte. Usted sabe que hay un montón de gente que no ora para echar fuera demonios porque están temerosos de que el demonio les diga de lo que están adoleciendo. ¿Sí? Pero qué rico es decir: sí, ahí viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. ¿Y cómo puedo yo hacer para no tener, que este no tenga nada en mí? Como dirían las viejitas en mi país: hacer lo que Dios manda. Vivir como Dios manda. Por eso su misericordia es nueva cada mañana. Por eso su gracia vino sobre nosotros. Su favor y su gracia está sobre nosotros. Y aún más, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 15. Mire qué hermoso lo que dice ahí. Porque a veces con el pecado nos pasa la de Adán y Eva, que cuando pecamos, en lugar de acercarnos al Señor, huimos del Señor. Y eso es tal vez la perla número 1 de lo que te voy a compartir hoy. No puedes correr de Dios, debes correr hacia Dios. Amén. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesucristo nuestro Señor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pare ahí. Él es el sacerdote, amén, el sumo sacerdote. Pero Él se compadece de nuestras debilidades. Y uno diría: ¿no es de nuestras fortalezas? No, porque la misma palabra dice que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Diga el débil: fuerte soy. De eso se trata. Pero el orgulloso esto no le entra. ¿Cómo le voy a decir al pastor que tengo tal debilidad? ¿Cómo? El orgullo no lo deja. El orgullo no lo deja. Vamos ahora a 1 Timoteo 4:16. Miren este consejo que le dan a Timoteo. Primera de Timoteo 4:16. Se los voy a leer en la versión NTV. Ustedes si quieren, bueno, leámosla en esa Reina Valera, ¿verdad? Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la versión que todo mundo lee. Pero mire cómo lo dice esta Biblia. Perdón, esta versión, la NTV. Es mucho más sencillo. Sí, ahí la leí. Por eso fue que pude leerla. También está, gracias papá, no te preocupes. Dice: ten mucho cuidado de cómo así, ouch. Y de lo que paremos ahí, una pausa ahí. Amado, oí esta revelación. Yo enseño lo que sé, pero ministro mi esencia. Por eso cuando este varón habla, uno dice: pero ¿dónde estaba eso en la Biblia? Y cuando habla otro o alguien que solo enseña, uno dice: pues qué bonita, el estudio estuvo bonito, interesante. Porque hay una revelación sobre él. Yo enseño lo que sé, pero sí doy, ministro lo que soy, mi esencia. O sea, todo aquel lugar donde Dios ya me procesó.
Amén. ¿Sí? Cuando una persona pasó por la enfermedad y Dios lo sacó victorioso de ahí, como diría un hermano, tu gigante será tu promoción. Amén. Lo veías como un gigante, pero ese gigante será tu promoción. Tu gigante, aquello con lo que no has podido batallar, o lo que has estado más bien batallando por tus propias fuerzas, ¿sí? Va a ser tu promoción. Amén. Lástima por cuestión de tiempo, pero se recuerdan que David ni el nombre de Goliat dijo. Lea, ni su nombre le dijo, porque decir el nombre de alguien es darle honra a lo que él representa acá, a lo que él es. No se lo dijo. Él solo dijo: ¿y quién es este fariseo incircunciso que osa irritar a los? O sea, él sabía contra quién se había levantado. Pues eso es lo que Dios va a hacer hoy contigo y conmigo. Que nos levante ese celo santo, ¿sí? Y mira, es que es cuestión de santidad. Sí, es cierto. Pero ¿qué es santidad? ¿Qué es ser santo? Es esto: apartado para el uso exclusivo de Dios. ¿Está sencillo? Amén. No, es ser apartada para el uso exclusivo de Dios. O sea, solo Dios te puede usar. Solo Él, porque Él sabe para qué sirves. Él puso cada don, cada talento, todo. Te escogió desde el vientre de tu madre, ¿sí? Cuando estaba siendo creada, dice la palabra que tu embrión vieron sus ojos y cuidaron que todo lo que fuera puesto estuviera perfecto. Él sabe para qué te creó. Amén. Entonces has sido apartada para el uso exclusivo de Dios. Ahora sí, nación santa, México. México ha sido una nación apartada para el uso exclusivo de Dios. Punto. Así es lo que la Biblia dice. ¿Y quién es México? ¿Qué es México? Tú eres México. México no solo son los bellos atardeceres, las montañas, lo lindo de su país. No, esa es una parte. Ese es el jardín que Dios preparó para que tú nacieras. Pero tú eres México. Cuando hablan mal de México, hablan mal de ti. De ti como mexicana, como mexicano. Porque Dios puso, es que ustedes hasta en su himno están benditos. Tu himno dice que el dedo de Dios escribió tu futuro. Dios mío. Por eso les decía, no tengo el privilegio de ser mexicano. A ustedes Dios los escogió. En su escudo tienen un águila haciendo pedazos a la serpiente esa. Ay, pero todos cuando van a ¿cómo se llama? Coatzacoalcos. Ay, sí, que aquí está escondido el demonio y que se metió en no sé dónde, y que se llama Quetzalcóatl, y que era la serpiente emplumada, y que yo lo sé. La Biblia dice: no ignoremos las maquinaciones del diablo. Pero ¿sabes para qué? Para echarlo fuera. En el nombre de Jesús, no en tu nombre. Pero para que sea el nombre de Jesús en el que se hacen las cosas, tú tienes que para abajo. Tú menguas para que Él sea levantado. Amén. Y menguar es ser procesado. Amén. Ouch. Sí, de eso se trata. De que si hay un área en tu vida, porque sabemos aquellas cosas que están débiles, y hay otro montón que no las sabemos, pero que el Espíritu Santo nos revela. ¿Cuándo nos revela la debilidad de nuestro corazón Dios? ¿Cuándo? Cuando pasas por el valle de sombra de muerte, cuando pasas por la escasez, cuando pasas por la enfermedad, porque ahí se ve nuestra reacción, ahí se ve quién realmente eres. Levantar las manos y adorar a Dios debe ser un fruto de labios que proclaman su nombre. Eso dice la palabra, ¿sí? O sea, primero creí, por lo cual hablé, dice la palabra. Pero hay gente que habla los cantos pero no los vive. Y entonces es un montón de letra bonita que alguien sí fue procesado y hizo la cancioncita, como lo que hoy cantábamos de Julio Melgar. Yo tuve el privilegio de ver a Julio cuando llegó en avión desde Colombia, y Dios le dio esa canción, se la dio enterita.
Así la llevó y se llegó a sentar con nosotros. Dice, miren, 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 a ver, miren el canto que Dios me dio. Y empieza, quiero levantar. Y yo, todos quebrados ahí. Pero es una revelación para él. Y ya él está galardonado en el trono de Dios, ahí adorándole de día y de noche, como anhelaba. Y nosotros estamos aquí cantándolo. Pero ¿verdad que es diferente solo cantar que cantarlo con todo tu corazón? La única manera en la que tú lo vives es cuando has sido procesado. ¿Sí? Cuando Él libra a mi alma del Seol. ¿Sí? Cuando no tenía ni para comer y Dios proveyó un cuervo. Amén. Es que toda la iglesia quiere ver milagros en otro, a no ser que sean de finanzas. Todo el mundo quiere ver milagros, pero no quiere estar enfermo. Todos queremos estar sanos y por las llagas de Cristo nosotros hemos sido curados. Sí, es Biblia. Pero cuando pasas por esa enfermedad y entiendes que el toque del dedo de Dios está sanando tu cuerpo y que no te explicas cómo, pero ahora caminas y antes no. ¿Se recuerdan del ciego? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás sano ahora? Le decían los fariseos, los religiosos. Ay, miren, yo no sé por qué, ni cómo se llama, ni quién era. Yo solo sé que no veía y ahora miro. No me preguntes cómo vas a cambiar, solo cree lo que dice su palabra. Amén. Al que confesare su pecado alcanzará misericordia, dice la palabra. Y no te estoy diciendo como que fuera cura que vengas a decirme a mí tus pecados. No es esa la idea. No, es confesárselos a Él. Porque el problema es que, como Adán y Eva, te decía hace un ratito, cada vez que pecamos nos alejamos de Dios en lugar de correr hacia Él. No puede ser así. No debiera ser así. Vamos a avanzar otro poquitito por tiempo, ¿sí? Mira esto, no, ahora sí le vamos a entrar con todo. Mateo 5:23. Estos versos están hermosos, lo hubiéramos leído antes de la alabanza, pero bueno. Mateo 5:23 y vamos a leer hasta el verso 26. En Reina Valera, y después si podemos poner la versión NBI sería excelente. Entonces, de nuevo, Mateo 5, verso 23 al 26. Mira lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿sí? Y allí te recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, para ahí. Mira que no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Es si esa persona tiene algo contra ti. ¿Sí? Sigamos leyendo. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dígame si es igual aquí en México que allá en Guatemala. Pero cuando uno se va a meter al carro, va a agarrar el camión o se va a dirigir a la iglesia, no dígame ustedes si no empieza todo a estorbar. Que los niños a pelearse, que su esposa le hace aquí, que usted le hizo a su esposa, que usted le contesta mal. Algo pasa. ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Qué será? Y lo peor es que uno viene y viene así, ¿verdad? Así, jetón. Pero cuando entra aquí a la puerta, gloria a Dios, hermano, aleluya. Cristo vive, Dios le bendiga. ¿No vio que se hizo mi amada esposa? ¿No la ve por ahí a la gacela, a la sierva del Dios Altísimo, la cual viene saltando entre la... ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Diga, hermano, ¿cómo? Hipocresía, doble ánimo, doblez de corazón. ¿Sí o no? Porque los hermanos no pueden ver que yo vengo enojado, que vengo jetón, que vengo trompudo. No, que qué van a decir, yo soy el pastor. ¿Verdad que los pastores también se enojan? No. ¿Sí? ¿Usted cree que no? En la iglesia del pastor Harold Caballeros, la gente a veces pone a los líderes en un lugar donde no merecen. Que cuando la hermana Cecilia salió embarazada, muchos se fueron de la iglesia. Puede creer. Y el pastor se puso en el altar y dice: ¿ustedes qué creen? ¿Que yo no tengo relaciones sexuales con mi esposa? Soy pastor, no cura, les dice. ¿En serio? A veces creen que los pastores no cuentan chistes.
¿Sí o no, pastor? Amados, somos gente común y corriente, necesitados de la misericordia de Dios. Amén, eso somos. Pero es que decirlo, no, es que el líder no falla, que no falla. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre? Todos necesitamos de eso, pero ¿quién alcanza misericordia? Al que confesare su pecado delante de Dios. Amén. Sigamos leyendo, ¿qué más dice ahí? Porque ahora sí se puso bueno. Mire, ves. Vamos a leer el 24 otra vez, por favor. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, con tu esposa, hubiera puesto ahí, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sigamos leyendo el 25. Mire lo que dice aquí. Y por favor, ahorita sí los teólogos no me vayan a ver con cara de teólogo. Déjenme que termine la prédica y entonces me reprenden. Porque lo que voy a decir va a sonar bien duro, pero es la verdad. Mire lo que dice ahí, lo dice la Biblia, no yo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pare ahí. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Sigo leyendo. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante o el último centavito. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Para que no me miren con cara de evangélico. Necesito que tú me ayudes, hermano. Ven acá, por favor. Ven acá, si quieres, para que todo sea bien, tú ponte aquí. A ver, hermano, ayúdame tú también. ¿Sí? Tú vas a estar acá, aquí al frente, aquí. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver. Si quieres tú pásate de este lado, mi hermano, acá, de este lado. ¿Cómo es tu nombre, mi hermano? Rubén. Qué nombrazo, Rubén, de la tribu de Dubén, representando esta mañana. Rubén. Va. ¿Cómo dice ahí la palabra? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Piensa en eso. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Vamos a hacer, ¿tú ya eres salvo o no eres salvo? Amén. ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Amén. ¿Y eres perfecto desde ese día que recibiste a Cristo? ¡Auch! ¿Lo vieron? Así contestamos todos, no es el único. Rubén es excelente representando a la iglesia de Cristo en toda la tierra. Amén. Y de los que ya murieron también. Y de los, como dice Juan 17, de los que han de venir por el testimonio de estos. Esa es la realidad de la iglesia. Así de delicado. O sea que tú no eres la única. No eres el único. ¿Sí? Cuando viene Rubén y peca, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Voy a necesitar otros dos hermanos. ¿Me pueden ayudar tú y tú, mi hermano? ¿Me puedes ayudar? Se ponen aquí detrás de Rubén, por favor. Hazte un poquito para adelante para que quepan los hermanos. Aquí del lado de Rubén, atrás, por favor. Uno de cada lado, por favor, mis hermanos. Y tomémosle un brazo cada uno. ¿Sí? Vamos a leer de nuevo. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. En el lugar del juez, solo ahí sí, ¿quién, verdad? Vamos a hacer de caso que aquí está el Señor. Amén. ¿Sí? Él es el juez justo. ¿Sí o no? El único juez justo. Y dice así, que entrega al juez y el juez al alguacil. De los alguaciles, o sea, aquellos que son los que hacen que la ley se cumpla. Dice la palabra que los ángeles son agentes ministradores que obedecen a la voz de su mandato y están al servicio de sus santos. Ellos ejecutan la voluntad de Dios, ¿sí? Los alguaciles entonces podrían ser los ángeles, ¿sí? Hagamos de caso, en lo natural entonces son alguaciles y en lo espiritual los ángeles de Dios, ¿sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Dice: y el juez al alguacil y se ha echado en la cárcel, ¿sí? En la función de los alguaciles, o en este caso de los ángeles también, es que mucha gente es llevada a una cárcel. En serio.
Si no, lea cuando habla sobre la Santa Cena. Muchos que no han discernido están o dormidos o en cárceles, enfermos, dice la palabra. ¿Sí? Seguimos entonces. Y el juez al alguacil, y se ha echado en una cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último chavito, el último cuadrante, el último centavito. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer de caso. Esto es lo que pasa espiritualmente. ¿Sí? Está el siervo Rubén, lavado por la sangre de Cristo, su nombre escrito en el libro de la vida, pero de repente peca. ¿Sí? Algo hizo mal, sintió envidia, murmuró, lo que usted quiera. ¿Sí? Pero entonces viene el enemigo. ¿Sí? Perdón, hermano, usted tocó así. ¡Auch! ¿Cómo es tu nombre? Carlos, el enemigo. ¿Sí? El adversario. Viene el adversario y dice, pide audiencia con el Padre. ¿Sí? Que es bíblico, por cierto, ¿no? Y viene él y acusa, ¿sí?, al santo Rubén. ¿Sí? Al lavado con la sangre. ¿Sí? Apartado para el uso exclusivo de Dios, que pecó. Y entonces viene el enemigo, el adversario, y lo acusa. Y entonces viene Rubén y dice, yo no. O sea, miente. El padre de mentiras se supone que está allá del otro lado, pero resulta que el siervo de Dios es el que miente. Mientras escondí mi pecado, se secaron mis huesos, dice la palabra. Mucha gente es sanada cuando predicamos esto que te estoy compartiendo. Amén. Entonces resulta que él miente. Entonces aquí la palabra de Dios dice, ¿sí?, que vas a ser echado a una cárcel. Que la persona que peca pero no confiesa su pecado, ¿verdad?, sino que lo oculta, haciendo verdadero al padre de mentira. ¿Ven que es totalmente lo contrario? Y entonces, ¿qué hace el Padre? Dios Todopoderoso, el juez perfecto. ¿Qué hace? Él es justo. Entonces agarra y dice, sí, métanlo en una cárcel y no va a salir de ahí hasta que no pague el último chavito. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Si yo no confieso mi pecado. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Entonces veamos el ejemplo nuevamente. Él es llevado delante del juez. ¿Sí? El juez viene, ¿sí?, y escucha la acusación, ¿sí?, del adversario. Y él viene y dice, sí, Señor, pequé. Es verdad, confieso mi pecado. En ese momento lo que él dijo y lo que él dice está de acuerdo, ¿sí o no? Están diciendo lo mismo y él confiesa su pecado. ¿Y el Padre qué tiene que hacer? El Padre es justo. Amén. Entonces él viene y va a dictar sentencia, pero entonces entra a la escena el más importante junto con el Padre, el abogado, nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, sí, es verdad, pecó, Padre pecó, pero yo pagué por él. Yo pagué con mi sangre. Por lo tanto, él no está más bajo juicio, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo ves por qué debemos estar en acuerdo cuando pecamos con el adversario? ¿Lo ves? Sentémonos, hermanos. Gracias. Mis amados, la palabra de Dios declara: al que confesare su pecado alcanzará misericordia. Y mira que gracia y misericordia son muy parecidas, porque son un don, un regalo de Dios, un regalo. Pero cuando viene la gracia de Dios sobre nuestra vida, viene porque viene. Amén.
Y cuando viene la misericordia, viene porque viene. Pero la diferencia es que la misericordia toma en cuenta nuestro estado miserable. ¿Quién usó esa palabra en la Biblia? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Capítulo siguiente: gracias doy a Dios por Jesucristo. Solo en Cristo encontramos nuestro verdadero sentido de la vida en lo que estés en esta tierra. Entonces, todo aquello que tú y yo hemos tenido como debilidad, que no nos hemos atrevido a poner a los pies de la cruz, nos ha tenido atados, nos ha tenido metidos en cárceles. Por eso es que a veces tú dicen: vamos a ir a evangelizar, y gloria a Dios, Dios los bendiga, buena onda, ahí nos cuentan. Sí, por eso se convoca para una reunión extra. Hay otra vez servicio en la iglesia. Esto no tiene nada que hacer, ¿verdad? Yo trabajo. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. El que de gracia recibió, de gracia da. ¿Tú te imaginas el cántico que se levanta cuando alguien es libre? ¿Has estado ahí? ¿Has estado cuando Dios te dice: ya no te condeno, eres mi hija, eres mi hijo? ¿Sabes cómo adora a alguien así cuando ha sido libre y que sabe de la misericordia de Dios? Como David, que le importó cero que la gente verse humillado delante de la gente con tal de adorar a su Dios. Por eso se canta a Dios, por eso se adora a Dios, por eso se danza a Dios. No es por la cultura evangélica panderetista, no, porque es creí, por lo cual hablé. ¿Sabes por qué no te sale adoración de ti? ¿Sabes por qué esperas que el de la alabanza cante las bonitas? Ay, no, y estuvieron aburridas las que escogió el hermano, hombre. Debe estar en pecado, que se arrepienta. Esa listita nada que ver. Yo he estado en lugares, en unas montañas. Por ejemplo, en Santander, Colombia, estuvimos hace unos 3 meses ahí. Un lugar que se llama Puente Nacional. No me preguntes por qué, pero así le llaman ese lugar. Y ahí había una viejecita en una cabañita. Estábamos poniendo un potabilizador de agua con la fundación. Y ahí nos fuimos a meter a esa montaña. Ahí empiezan los Andes. Yo no sabía que los Andes comienzan en Colombia. Perdón por mi ignorancia, pero hasta ese día que estaba ahí encaramado me di cuenta. Y yo les digo: miren, ¿y quién les va a dar electricidad? Porque no trajimos paneles solares, porque trabajan también con paneles solares. Y dice: no, es que hay una señora, una ancianita que vive allá, y me muestra una cabañita. Y yo dije: yo quiero conocer a la doñita, ¿no? Cuando yo me iba acercando al lugar, ¿qué creen que escuché? Alabanzas. Y yo llego con la doñita, ¿no? Y con permiso, buenas tardes, adelante pastor, ya me contaron que usted está por aquí, que no sé qué. Y le digo: no, gracias, mire que quiere un fresquito de no sé qué, y que quiere un panito de no sé dónde. Yo con la doñita, y pues ni modo, yo aproveché la bendición, ¿verdad? Para platicar con la señora. Y en lo que estamos hablando con ella, le digo: mire, le digo, qué lugar más hermoso tiene usted aquí. Y está bendiciendo a la gente allá afuera. Le digo: que ni siquiera cristianos son. Yo sé, me dice, pero de alguna manera tenemos que predicar la palabra. Y le digo: ¿y usted predica la palabra? Claro que sí, me dice. A veces no puedo ir porque me duelen mucho mis huesos, dice. Pero yo con esta energía vamos a poder, con esta agua vamos a poderle dar energía a los niños, van a poder tener su estomaguito limpio. Y la señora sabía perfectamente qué iba a pasar. Y le digo: mire, y esas alabanzas, ay, si es que me regalaron un aparatito, un teléfono. Y ahí está ella adorando día y noche. Dice que nunca para el celular, dice que no le sirve para otra cosa más que para oír alabanzas. La mujer tiene muchos años, y en el momento que Dios buscó a quién usar, encontró a la señora en un monte. Esto no lo vas a oír en CNN, no lo vas a oír en Telemundo, pero Dios lo escribe en su libro. ¿Era mujer perfecta ella, la viejita? De seguro que no, pero conocía de la misericordia de Dios. Esto no es ni del que corre ni del que quiere, sino del que Él tiene misericordia. Pues Dios ya tuvo misericordia de ti y de mí, y por eso estamos acá. O sea, pastor, el avivamiento ya empezó, no viene.
No va a ser en un solo lugar. Tenemos que ir a qué sé yo, tal ciudad para buscar. No, el avivamiento está en ti si te dejas procesar. Al que confesare su pecado alcanzará misericordia. Por eso Dios me mandó acá, para recordarte quién eres en Cristo, para recordarte que el Hijo del Hombre no apareció para condenar, sino para convencer de pecado. Y uno cuando lee eso dice: no, está hablando de los impíos. No, está hablándole a la iglesia. El contexto es adentro de la iglesia, los líderes, o sea, a ti y a mí. Y uno dice: pero ¿y por qué la gente no quiere aceptar a Cristo? Pero si ni tú le crees. Yo no te puedo llevar a un lugar que no conozco. ¿O sí? Me hubieran visto metido allá en Coatzacoalcos y me dijeron que tenía que ir a la Ciudad de México. No sabía por dónde ni para dónde. Entonces lo que uno necesita es acercarse a alguien que sí sepa el camino. Así es el avivamiento. La gente se te va a acercar y te va a decir: ¿qué hago para que se me quite este peso que ya no soporto? ¿Cómo puedo hacer para que ya no me sienta con esta cosa horrible? Porque vienen por una enfermedad, pero salen con el alma totalmente libre, ¿sí? Salen con su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, mis amados, lo que les estoy diciendo, lo que Dios les está diciendo a través de mí, es que ya llegó el tiempo de no jugar a la iglesia. No creo que algún día haya sido el tiempo. Amén. Pero como nosotros enseñamos lo que sabemos, pero ministramos lo que somos, conforme vamos siendo procesados, vamos adquiriendo autoridad, ¿sí? Conforme vas siendo procesado, tú vas adquiriendo esa autoridad para entonces sí comentarle a otros lo que Cristo hizo en tu vida. Amén. ¿Hace cuánto no te recuerdas de la persona que te llevó a los pies de Cristo? ¿Hace cuánto? ¿Recuerdas a esa persona que te estuvo terco diciendo? Porque yo recuerdo a mi mamá y estuvo ora y ora por mí. ¿Hace cuánto tú no recuerdas a esa persona que dio todo por irte y llevarte o encontrarte en un lugar para decirte: Cristo te ama? Porque debiésemos estarle dando gracias a Dios por esa persona, porque lo que hizo con nosotros tiene trascendencia eterna. Amén. Mis amados, no estamos acá para condenar a nadie, no, sino para convencernos de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence. Y sé, y no necesito ser ni vidente ni profeta para decirlo, que todos tenemos áreas donde necesitamos rendir al Señor, para que entonces el proceso de eso que ha salido de ti, que no te gusta, de eso por lo cual a veces lloras porque no te lo has podido quitar de encima, entiendas que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Él te libertó por su sangre. Nosotros estamos ahora en un lugar de preferencia, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, pero que se note. Y se le nota a una persona que tiene libertad. ¿Sabes que los ojos son la ventana del alma? Dice la palabra. Uno se puede dar cuenta cuando una persona está endemoniada, por ejemplo, al verle los ojos. ¿Sí? Pero también la gente que ha estado con el Señor y siendo procesada huele a Cristo, huelen a Jesús. Yo le contaba al pastor, estuve con alguien en Venezuela. Tiene una iglesia de 16,000 personas, y un montón más en Venezuela. Y tuve el privilegio de compartir la palabra ahí. ¿Sí? Y el hombre, yo le digo al pastor, lo conocí 3 meses, si mucho, de haber sido sanado de cáncer en la próstata con metástasis en todo el abdomen. O sea, ese cuate iba para el otro lado. Ya le habían dado visa completa. Ya tenía el social y todo. Ya iba para el otro lado. Pero Dios lo sanó. Y el hombre, a pesar de su autoridad, porque es senador también en Venezuela, es pastor de la iglesia más grande de Venezuela, la humildad está bien. Es que él olía a Jesús, olía a proceso. Amén. Y esa es la idea, que la gente te huela a Jesús, no a ti. Amén. Sed imitadores de Cristo, ¿sí?
De mí como yo de Cristo, dice la palabra. Pablo lo que hacía era tratar de imitar a Cristo. Y cuando él le decían, y tus galardones, tus títulos y todo, los doy por basura, por desecho, por estiércol, decía. Porque no vales por lo que tú has logrado, sino por lo que Cristo ha logrado en ti. Amén. Entonces, mis amados, si me puedes ayudar. Mis amados, Dios me trajo para recordarte eso. Lo que yo tenía que decirte ya te lo dije. Amén. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor, que intercede por nosotros constantemente. Incluso te lo digo por el Espíritu. Hay gente acá que nunca ha tenido la evidencia de hablar en lenguas porque no se creían lo suficientemente puros y santos, cuando la santidad tuya y mía depende delante de Dios de la sangre de Cristo, no de ti. ¿Sabías eso? Hay gente que nunca se atrevió, nunca se creyó lo suficientemente sana, santa, pero no depende de ti delante de los ojos de Dios. Pero en esta tierra depende de que nosotros nos dejemos procesar. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor, todo el mundo.